Espíritu. Hemos comenzado con esta serie en el Espíritu y era, como les había dicho, como siempre les repito, a raíz de una pregunta: ¿cómo es caminar? ¿Cómo es andar en el Espíritu? Porque todos hemos leído ese versículo que dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, la pregunta sincera de nuestro hermano era: ¿cómo se anda en el Espíritu? Y entonces hemos empezado con que tenemos que nacer del Espíritu, tenemos que ser bautizados por el Espíritu, tenemos que ser obedientes al Espíritu, tenemos que movernos y aprender a entender todo eso. Y hoy vamos a culminar hablando justamente del caminar, de lo que es realmente esto, y implica sencillo, es algo sencillo, simplemente la obediencia a lo que Dios nos está diciendo. Es depender del Espíritu Santo, es el buscar siempre su guía para poder hacer su voluntad. Así que vamos a comenzar con este versículo que está en Romanos capítulo 8, versículo 14, hermoso, donde dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es clave, o sea, nosotros somos hijos de Dios porque hemos nacido no de voluntad de varón, no de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. Pero ahora tenemos que movernos como hijos de Dios siendo guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que ahora vamos a ver cómo funciona, qué pasos tenemos que seguir, porque son sencillos, es simple, ¿no? La enseñanza de la guía del Espíritu Santo es sencilla, simplemente obedecer a la guía que Él nos da. Pero ¿dónde está la guía? Casi siempre tenemos ese problema. Queremos que el Señor descienda con una luz, con una voz de trompeta resonante y nos diga: por aquí tienes que ir. No es tanto así, pero en algunos casos ha sido así, ¿no? Siempre les cuento esa experiencia que he tenido con mi jefe en el baño respecto a la voz de Dios. Ha sido tremendo, pero más adelante les voy a contar para que puedan entender. Vamos entonces a ver 3 puntos que son claves para nosotros poder entender o poder escuchar o poder ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, por cómo vamos a caminar, cómo vamos a andar. Punto número 1, tenemos que reconocer la realidad, ¿no? Punto número 1, la realidad. Hay algo que tenemos que asumir, hay algo que tenemos que entender y reconocer. Si no reconocemos esta parte, difícilmente vamos a poder ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, es la primera parte, entender la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad, la verdad, el hecho comprobado es que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Amén. Es fundamental, porque si no entendemos esto, si no logramos recibir esta verdad, andar en esta realidad, como dice, pisar tierra en este aspecto, no vamos a poder hacerlo. La palabra nos dice claramente en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Claramente el Señor, aquí el apóstol Pablo nos está guiando y nos está diciendo que el Espíritu Santo está en nosotros. Si no reconocemos esta verdad, esta realidad, difícilmente vamos a poder ser guiados por el Espíritu Santo. Primero tenemos que entender y reconocer que Él habita en nosotros, que Él está en nosotros. Mientras esta verdad no sea clara, difícilmente vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque que esté en nosotros, el hecho de que esté en nosotros es un hecho. O sea, no, por más que diga, no está, ¿no? Va a estar. Aunque no querramos. Algunas personas no quieren. No quiero que Dios se meta en mi vida. Está ahí, va a estar. Ha entrado en ti y habita en ti desde el momento en el cual has nacido de nuevo. Por lo tanto, a partir de este momento, el Espíritu Santo desea interactuar y comienza a movernos, comienza a moverse en nosotros y comienza a guiarnos en ciertas cosas. Algunos le llamamos tincazos, algo me decía, no sé, he sentido de algo especial y demás. Muchas cosas que a veces el Señor hace para llamarnos la atención, decirnos: oye, estoy aquí, no hagas eso, no vayas por aquí, haz el otro. Estas cosas que a veces nosotros le decimos como les decía, un tincazo que me ha venido o algo me ha dicho, ¿no? Sabía siempre, lo sabía que no debía hacer, sabía que debía hacer esto. Todas esas cosas son el Espíritu Santo intentando hablarnos. Pero cuando nosotros no reconocemos que Él está en nosotros, difícilmente vamos a poder hacerle caso. Por eso es importante
que sepamos, que estemos seguros, absolutamente convencidos de que Él esté en nosotros. La palabra lo dice, no solamente porque yo lo diga, sino la palabra dice en Juan capítulo 14, versículo 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y aquí está la promesa. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Esa es la promesa del Señor. Por eso es que cuando nosotros le amamos al Señor, cuando nosotros empezamos a guardar su palabra, cuando nosotros empezamos a acercarnos a Dios, en ese momento dice que la promesa del Señor es que iba a venir Él y el Padre a morar en nosotros, ¿no? Ahora, ¿cómo es el Padre? ¿Está el Señor Jesús? ¿Está el Espíritu Santo? No, está el Espíritu Santo, pero Él es Dios. O sea, no hay, que si el Espíritu Santo está, no está el Padre. No, si Él está, está todo, porque es la deidad. Es uno solo, nuestro Dios. En tres personas, pero uno solo. Ahora, difícil comprender, vamos a ver esto más adelante con lo que Dios nos dice acerca de esto por la fe. Otro pasaje que nos habla acerca de esto es el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17, donde el Señor nos afirma, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aquí está una hermosa aclaración, que a veces nosotros la pasamos por alto, pero aquí está la raíz, el propósito, el fundamento de por qué nosotros hacemos la voluntad de Dios, por qué guardamos los mandamientos. Aquí dice, si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, ahora no obedecemos a Dios porque nos va a castigar, porque nos va a ir mal o porque... No, ahora le obedecemos por amor. Por eso dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y luego dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El Señor dice que a raíz de eso, de que nosotros le amamos y que guardamos sus mandamientos, el Señor Jesús le pide al Padre otro consolador. Y otro consolador no quiere decir algo distinto, sino igual y hasta mejor que el Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Ahora no puedo decir, es mejor, no quiero que entremos en cuál es mejor en ese sentido, sino en cuál es más conveniente para nosotros. Porque el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, hablaba con Juan, hablaba con Pedro, hablaba con ellos, pero no podía estar con todos a la vez. No sé si se ha dado cuenta. Él iba con algunos a algún lugar, él, por ejemplo, al Monte de la Transfiguración ha ido con un par y ahí han estado, pero el resto se ha quedado, no podían estar los otros. Y cuando ellos regresaron, te cuento, y no, bueno, aunque no han contado, no deben contar, pero los otros han debido sentir, ¿dónde se ha ido el Señor sin nosotros? ¿No? Entonces había ese problema. Ahora ya no hay ese problema porque el Espíritu Santo está en todos nosotros. Y no es que el Señor se va con el Benji, el Hamlet a comer salchipapas y nosotros aquí solitos, no. El Señor está contigo y conmigo y con todos a la misma hora, en el mismo momento, comamos salchipapas o no comamos salchipapas, está en todos. No podemos decir lo contrario, porque muchas veces pensamos, porque yo pensaba, ¿no? Ah, claro, el Señor está con Benny Hinn, está con Cash Luna, pero con nosotros, conmigo, no. Y el Señor decía, no, ¿cuál contigo? No, casi me da un cocacho, ¿no? Decía, aquí, ¿no? Él está la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, que hay manifestaciones, hay otras cosas que hace con otras personas, sí, pero contigo también está y va a estar siempre. Y aquí es lo lindo, lo que dice, voy a pedir otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, no se va a ir. A veces nosotros decimos, ay, he pecado, ahora que metí la pata se va a ir. No se va a ir. Porque David ha dicho, no alejes este Espíritu. Claro, David, ¿por qué? Porque en esa época podía el Espíritu Santo, no estaba constantemente en ellos en el Antiguo Testamento. Pero ahora sí, por la muerte, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él está en nosotros y va a estar para siempre. Aunque pequemos, porque hay muchos que dicen, no, si pecas pierdes la salvación y demás. No, si pecas, el Señor te perdona. Para eso ha muerto en la cruz. Y ha muerto para estar contigo para siempre. Porque Él sabía, ojo, Dios sabe que somos chakras, ¿no? Que vamos a meter la pata, que alguna vez vamos a caer. Dios sabe, no le sorprende. ¡Ay! ¿De cuándo? ¿Cómo el Benji? Pero si no, el Benji no, ha caído, sí, se ha revolcado todo lo que ha pasado. Pero
Dios sabía y lo ha levantado. Y por eso en ningún momento le ha quitado nada del Espíritu Santo, ni la salvación, ni nada. El Espíritu se ha mantenido firme en nosotros. ¿Está conmigo? Porque es así el Señor. Esa es la promesa. Él está con nosotros para siempre. Entonces tenemos que entender que Él está con nosotros, que Él está en nosotros y que está en nosotros para siempre. No se va a ir, aunque lo torturemos, ¿no? Escuchando cachicha, viendo que dramas, viendo dramas, lo que sea que estemos haciendo, el Señor va a estar siempre con nosotros. Amén. Aunque veamos novelas, el Señor va a estar con nosotros. ¿Okay? El versículo 17 de este mismo pasaje continúa y dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa era la promesa. En ese momento todavía no estaba, estamos hablando del Señor Jesucristo. Pero ahora que después de la muerte del Señor Jesucristo ya está en nosotros, tenemos que recordar siempre eso. Y cuando caminamos con ese entendimiento, todo cambia. Porque el Dios creador de los cielos y de la tierra, el que sostiene toda la creación, anda contigo. Empiezas a ver las cosas de forma diferente y todos los pasos y el camino por donde vayas, entiendes que no es una casualidad, ni es algo producto del azar, sino es algo que Dios ha establecido y ha preparado de antemano. Por eso cuando salimos de la casa y entendemos que el Señor está con nosotros, está en nosotros, sabemos que algo va a hacer el Señor a través de cada uno de nosotros. Pero cuando tú estás consciente de la presencia de Dios, pero cuando te olvidas de Él y sales buscando, mi trabajo tengo que hacer, tengo que llegar, estás en otra onda, el Espíritu Santo está ahí, pues ni modo, arrinconado, y dice que bueno, pues yo quería decirle que no vaya por ahí, que no se meta a la trancadera, que vaya por este lado, pero no escucha, ¿no? Entonces nosotros nos privamos de eso. ¿Por qué? No estamos considerando su presencia en nosotros. ¿Está conmigo? Es así. Por esa razón necesitamos todos los días. Generalmente yo les recomiendo siempre orar en la mañana. Puede orar a la hora que quiera, pero los que oran en la mañana se preparan, ¿no? Es que la mañana, Señor, hablamos y todo, y nos volvemos más conscientes de su presencia. Le pedimos, Señor, hoy día bautízame, lléname de tu Espíritu Santo, lléname, quiero salir lleno de tu Espíritu Santo. Y es otro nuestro andar, otro nuestro caminar y otra nuestra actitud en la vida. Por eso es importante hacerlo. Y en ese momento va a comenzar a ser más consciente de su presencia durante el resto del día. Es un tip, es una clave que puede utilizar para poder comenzar a caminar en la voluntad de Dios. Vamos al punto número 2. El punto número 2 es escuchar. Habíamos dicho que el punto número 1 es entender la realidad, o sea, tenemos que estar conscientes de su presencia. El punto número 2, tenemos que aprender a escuchar, ¿ya? A escuchar lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, el Señor lo ha dicho de muchas formas, ¿no? En Marcos capítulo 7, versículo 16. Ha repetido esto bastante el Señor Jesucristo. Dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿qué nos está diciendo con eso, no? O sea, ¿tienes orejas? ¿No? Oye, pues, ¿no? Si tienes orejas, oye. Pero alguno está esperando alguna revelación, algo sobrenatural, no sé, algo que baje del cielo, un retumbe, ¿no? Algo mucho lo volvemos algo muy, tal vez, muy sobrenatural, muy espiritual, cuando es algo tan sencillo. Es algo muy sencillo que el Señor te dice, ¿tienes orejas? Oí. Así de sencillo. Pero, ¿dónde está? Quiero que Dios me... Espera un ratito, vamos primero por lo básico. Dios nos puede hablar a todos, pero sí, pero Dios te está dando instrucciones también a través de su palabra. Ese es el problema. Queremos escuchar la guía del Señor, queremos, como dice, andar en el Espíritu, pero que el Espíritu Santo sea Él específicamente quien me guíe. Cuando el Espíritu Santo tiene una espada, la espada del Espíritu, que es la palabra, con la cual inicialmente nos guía. Y digo inicialmente porque tenemos que pasar a los otros niveles, pero comienza con la palabra. Amén.
Porque todos nosotros queremos, sí, ¿quién no quisiera, no? De inmediato oír, Señor, quiero la voz audible, clara, directa, Señor, ¿y con quién me casaré? ¿Qué negocio emprenderé? ¿A dónde viajaré? Todas esas cosas, pero el Señor te dice, vamos primero con los principios. Vamos con el fundamento y vamos con la palabra. Por eso el Señor decía, si tienes oídos vas a poder oír. Es sencillo, es fácil, no es algo complicado, no es algo sobrenatural, muy profundo. Es primero oír la instrucción del Señor. En Juan capítulo 8, versículo 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? La pregunta. La respuesta, porque no podéis escuchar mi palabra. La razón por la cual no entendemos muchas veces lo que Dios nos está hablando y cómo nos está guiando es porque no escuchamos la palabra de Dios. Algún día, pero yo escucho, sí, se escucha, 1, 2, 3, se escucha, sí, pero hay una diferencia, ¿no? en el lenguaje. Oír es la parte, se puede decir, biológica, ¿no? El captar el sonido y demás, el decodificar y todo eso. Pero el escuchar es prestar atención. Por eso el Señor dice, ¿por qué no entienden? Porque no escuchan. Muchos tal vez oímos audiblemente la palabra en una audiobiblia o leemos nosotros en voz alta y demás, oímos, pero no le estamos prestando atención a la palabra. Porque lo hermoso es que el Señor nos está guiando a través de su palabra. ¿Quieres ser guiado por el Espíritu? ¿Quieres andar en el Espíritu? Pues obedece lo que te manda en la palabra. Primero, ese es nuestro primer paso, es nuestro primer caminar. Porque si vamos a querer ir a lo final y no entramos en esto, no vamos a entender. Hay un riesgo, porque hay una etapa, porque hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que a veces nosotros, como tenemos el alma que se ha fortalecido a lo largo de nuestra vida, ahora que estamos en el camino del Señor, a veces creemos que lo que el alma dice es lo que el Espíritu dice. Entonces tenemos ahí un problema. Y como no conocemos la palabra y los principios, pensamos que esto que estoy sintiendo en mi alma es la dirección de Dios. Por eso el Señor no se mueve por sentires, ¿no? Siento de parte de Dios que tengo que hacer eso, tienes que ver si eso concuerda con la palabra, ¿no? Porque hay muchos que sienten muchas cosas, ¿no? Siento de parte de Dios ir allá, ir a hacer esto, hacer el otro. Muchas veces es simplemente la satisfacción de nuestra carne, de nuestra alma, el hacer eso. Por eso es bien importante corroborar primero con la palabra. Porque hay muchos sentires que no corresponden a la palabra y de eso surgen las herejías, otras doctrinas y demás, porque no corresponden a la palabra. Por eso primero, para entenderle a Dios, tengo que empezar a escuchar su palabra. No entendemos porque no podemos escuchar la palabra. Tenemos que estudiar la palabra. Yo siempre les digo que estudien, no que la lean, porque leer cualquier persona lee, pero estudiarla es otro nivel. Entonces no me conformo ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar la palabra. Muy bien, listo, siguiente versículo. No, digo, aquí está diciendo algo, aquí se está preguntando, aquí les está preguntando, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender la forma en la cual les hablo? ¿Por qué no pueden entender lo que les quiero transmitir? Y la respuesta es porque no pueden o no quieren escuchar la palabra, mi palabra. Por eso es que a veces no entendemos cosas que son sencillas. Dios no se complica, pero nosotros no tenemos la intención de escuchar. ¿Qué quiere decir? De sentarnos, de estudiar, de investigar un poco, de ir a otras versiones de la Biblia, de pasarnos un poquito de tiempo en meditar algo para sacarle todo lo que Dios tiene para nosotros. Eso nos va a ayudar, te va a salvar la vida en cuanto a los sentires, porque a veces el alma siente muchas cosas. Nuestra alma nos engaña. Mucho tiempo hemos dependido de ella. Entonces, a veces nosotros sentimos y somos más movidos por eso, por el alma. Entonces vemos una persona, ay, pobrecito y demás, sí, le ayudaremos, sí, le daremos, sí, no, hay que apoyar, sí, es que somos cristianos, después de todo, sí, tenemos que hacer obra social y todo, y empezamos a ayudar, ¿no? Y cuando el Señor dice, ay, ya lo han arruinado, ¿no? ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. ¡Ay! ¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios ayudar a un necesitado, ayudar a un pobre, sus hijos, sus guaguas, todo?
pero no era la voluntad de Dios. Uno dice, ¿pero cómo? Ahora pónganse a pensar, ¿qué hubiera pasado si al hijo pródigo, cuando estaba cuidando los chanchos, se estaba antojando esas cosas que comían los chanchos, hubiera venido, ¿no? La hermana Dai, toda amorosa, con un churrasquito, ay, pobrecito, sírvase. Ay, gracias, hermana. Yo siempre sabía que los de Eclesia eran bien buena gente, así. Y le echa su plato y dice, bueno, me voy a quedar a criar chanchos porque aquí está bien nomás, va a venir otro hermano y me va a dar. Listo. No volvió a la casa del Padre, ¿no? Nosotros pensamos que con una buena obra lo hemos hecho bien, pero hemos entorpecido la voluntad de Dios, lo que estaba haciendo. Dios estaba esperando que esa persona toque fondo para levantar y decir, me levantaré e iré y volveré a la casa de mi Padre. Pero cuando nosotros hacemos algo, entre comillas, bueno, amoroso, a veces entorpecemos la obra de Dios. Por eso tenemos que aprender a escuchar la palabra, porque eso nos va a dar los principios, las bases y los fundamentos para poder primero entender de que los sentires no necesariamente son la voluntad de Dios, es el alma, son sentimientos. El alma es la parte de los sentimientos. El espíritu es la parte del conocimiento. ¿Qué quiere decir? La revelación directa de parte de Dios de la voluntad de lo que quiere hacer. Que aunque no sepamos cómo ni la forma, todo, pero sabemos que sí. Ese es otro nivel que vamos a entrar a ver más adelante. Pero a eso nos quiere llevar el Señor. Por lo tanto, es importante escuchar la palabra. Vamos a otro pasaje que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 23, donde dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Está hablando de la parábola del sembrador, está diciendo que la semilla es la palabra, Dios es el sembrador y va echando la semilla en diferentes tipos de tierra que son los corazones. Este es el cuarto tipo de corazón del cual habla esta parábola, puede leer todo el capítulo. Dice que esta semilla que fue sembrada en buena tierra, este es el que oye y entiende. Es la persona que no solamente oye con los oídos, sino que es diligente en entender, en escudriñar. Es diligente en ello, ¿no? Porque uno es diligente en lo cual a uno le interesa. No sé si se ha dado cuenta, ¿no? Si estoy en el negocio de los pollos, averiguo sobre los pollos, sobre la comida, sobre todo eso, sobre los galpones, todo. Me vuelvo máster en pollos porque estoy en el negocio de la cría de pollos, ¿no? Y porque me interesa, yo busco y aprendo y pregunto y hago, y porque me interesa, ¿no? Pero a veces en la palabra no es, a veces oímos, sí, gloria a Dios, yo lo sabía, ¿no? Pero tenemos que interesarnos, tenemos que profundizar, tenemos que meditar, porque de ella depende nuestra vida. Es bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque dice que cuando nosotros la oímos, la recibimos y de paso la escudriñamos, la remasticamos, le sacamos el jugo, ¿qué va a pasar? Va a dar fruto. Va a dar fruto. Al 100, al 60 y al 30 por uno, o sea, de mayor a menor, pero va a dar fruto. Ese es el fruto que tenemos nosotros que dar como personas. Ese es el fruto de la palabra. Siempre va a dar fruto. El Señor lo ha prometido. Mi palabra no vuelve vacía. Con el propósito que le he enviado, con ese propósito se va a cumplir. Por lo tanto, ¿quién determina el tipo de tierra? Somos nosotros. Si voy a hacer el camino pedregal con espinos o buena tierra, dependiendo de mi actitud. La palabra igual todos la vamos a oír, pero pocos la vamos a entender, la vamos a meditar, la vamos a escudriñar. La actitud es lo distinto. Por esa razón es importante para aprender a andar en el Espíritu, ser muy apercibidos de lo que la palabra de Dios dice. Porque de inicio la palabra nos va a guiar, siempre. La palabra va a poner los principios, la palabra va a poner los parámetros, de lo contrario vamos a creer cualquier herejía, nos vamos a meter en líos. Vamos a estar, como dice la palabra, movidos por cualquier viento de doctrina, ¿no? Porque la palabra fundamenta y establece
la doctrina de nuestra vida. Porque cuando nosotros, ¿por qué nos reunimos en Eclesia? Porque creemos la doctrina, nos gusta la doctrina que en Eclesia se predica, ¿no? Por esa razón, cuando nosotros vemos hoy en día, hay abundancia de doctrinas en YouTube, ¿no? Hay pastores de todo tipo, de todo color, de toda forma, y escuchamos, y a veces decimos, esto medio que está raro, porque mi pastor dice esto y este dice este otro. Entonces empezamos a encontrar las diferencias. Y uno tiene que saber lo que dice la palabra para poder decidir. No puedo decir, ese pastor está mal, ese está mal. No, yo no voy a pelear con los pastores. Yo vengo a enseñar lo que mi pastor me ha enseñado, yo les enseño. Si les gusta, si les están felices con eso, amén. Si no, entonces uno directamente va y busca su doctrina, busca su onda, ¿no? Porque a algunos les gustan esas ondas, ¿no? Pero cada uno tiene que conocer para poder establecerse. Si no conoces, no vas a poder elegir, entender y saber por qué razón estás en el lugar donde estás. Tenemos que saber elegir. Por esa razón, vamos a un pasaje más. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, dice la palabra, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando el Señor nos habla la palabra, un requisito fundamental es ser espirituales. Por esa razón habíamos empezado en esta serie, ¿no? Que tenemos que haber nacido de nuevo, tenemos que haber sido llenos del Espíritu Santo, tenemos que aprender a obedecer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra es espiritual y va a hablar a tu espíritu, principalmente. Va por el intelecto, por la mente, por todo eso, pero principalmente la palabra tiene que entrar al espíritu. De esa forma vamos a creerla y de esa forma vamos a poder vivirla y ponerla por obra. De esa forma vamos a poder ser guiados por la palabra. De otra forma, si la palabra solamente es conocimiento, no nos va a guiar, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento es algo que hemos oído, pero no necesariamente creemos. Cuando la palabra entra a tu espíritu, ahí es el lugar donde tú crees, ahí es el lugar donde está la fe, en el espíritu, no en la mente, ¿no? En la mente entra después a través del convencimiento y todo eso, pero en el espíritu entra la creencia, la fe, a través de lo que sabes que Dios te ha dicho. No sabes cómo, no sabes cuál es el procedimiento, no sabes cuál es el método, nada, pero sí sabes que es de Dios. Sabes que sabes, en otras palabras. Entonces, así puedes vivir y hacer la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros tenemos todo en la mente. Sí, yo sé eso, yo sé lo otro, yo sé, yo sé, lo sabes todo porque está en la mente. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no lo creemos. Sabemos muchas cosas, pero no lo hacemos porque no lo creemos. El momento en que lo creemos, volamos, lo hacemos, ¿no? Obedecemos firmemente porque hemos creído. La fe es clave. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Es la clave para nuestra vida. Para poder andar en el Espíritu, necesitamos recibir la palabra en el Espíritu para poder creerla. Si la recibimos en nuestra mente, no vamos a poder obedecerla, no vamos a poder andar en el Espíritu. ¿Amén? ¿Está bien hasta ahí? Ya estamos aterrizando, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo funciona esto. Vamos a un pasaje más en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu y todo lo demás que sabemos. Pero la clave de la palabra es que es viva y eficaz. Cuando es recibida en el espíritu, funciona. Eso es lo más hermoso, funciona. Cuando la recibimos en el espíritu, funciona. Cambia, transforma, sana, liberta, hace todo en nuestra vida. Cuando la recibimos en nuestro espíritu. Pero cuando solo la recibimos en nuestra mente, no va a hacer eso, porque ella es eficaz, eficiente en nuestro espíritu. Por eso es fundamental hacer eso. Necesitamos entender que al ser guiados por el Espíritu Santo, esa guía inicialmente viene por la palabra. Necesitamos conocer la palabra para ser guiados y obedientes y creyentes de la palabra y así movernos en el Espíritu. Amén.
Estamos bien hasta ahí. Esa es la base y sobre eso, con eso ya tenemos para caminar. ¿Quieres andar en el Espíritu? Camina creyendo la palabra, moviéndote en la palabra, viviendo la palabra. Eso es andar en el Espíritu. Pero no solo queda ahí, queda el siguiente nivel hermoso, el cual viene a través de el oír la voz de Dios. En Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces Dios habla a todos, por si acaso. No crean, "Oh, no, pero a mí no me habla". Sí, no es que no nos habla, es que no le escuchamos. Es que a veces estamos tan enfocados en otras cosas que difícilmente llegamos a oír lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué les digo esto? No, porque la palabra lo dice. Aquí dice que todos sus ovejas, nosotros somos sus redes, oímos su voz. Pero también porque Dios me lo ha dicho, porque cuando yo he oído su voz, una de las primeras cosas que uno hace es sentirse importante, ¿no? Yo me he sentido así cuando el Señor me ha hablado por primera vez. Yo, "Oh, a mí me está hablando". He dicho, Señor, me habla a mí, le habla a Benny Hinn, le habla a David Wilkerson y a mí. No, yo creía que era como ellos, ¿no? Es decir, tranquilo, no te esponjes, me ha dicho el Señor. Yo le hablo a todos. No, sí, yo les hablo a todos. Pero no todos escuchan. No todos tienen el tiempo, la actitud o el interés de escuchar. Todos queremos supuestamente oír la voz, pero a veces tenemos otras cosas que filtran eso en nuestro corazón. Por eso tenemos que ir, como dice la palabra, derribando argumentos, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. A veces hay mucho ruido en nuestra mente, en nuestro corazón, y por eso la voz de Dios es débil para nosotros, aunque Dios le está metiendo con todo, para nosotros es débil porque hay mucho ruido en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué provoca el ruido? Provoca tus prioridades, tus deseos, tus motivaciones, que a veces no son las de Dios. Por eso llega un momento, como decía mi hijo, un clic hace la persona que empieza a oír. ¿Por qué? Porque todas tus motivaciones, tus intenciones, tu actitud, tu corazón se ha alineado a buscar a Dios. Por eso el Señor nos dice, busquen el reino de Dios. Busquen primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. El problema de nosotros es que a veces estamos muy atentos en la añadidura, muy absortos en la añadidura. Estamos trabajando duro por la añadidura, nos estamos esforzando por la añadidura y obviamente el reino queda después. Y ese es el problema. Y no es un tema del reino, sino es un tema de Dios, porque cuando buscas el reino estás buscando al rey primero, a Dios. Estás buscando que Él te gobierne, estás buscando que Él se enseñoree de ti. Y eso cambia las cosas. Por eso Dios te está hablando. ¿Ya? Yo estoy seguro, la palabra lo dice y Él me lo ha dicho, Dios te está hablando. Y va a hablar contigo siempre. El tema es que necesitamos un poco bajar el ruido de las demás cosas y enfocarnos en Él. Enfocarnos en Él, que no haya mucho ruido. Deja esas cosas de lado. Dile, Señor, este momento, esta hora me voy a enfocar. Voy a escuchar. Voy a buscar tu dirección. Y ahí el Señor va a empezar a dirigirnos. El Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo te llena, el Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo te guía. Ahora el tema es que nosotros podamos enfocarnos en Él y recibir esa dirección. Amén. Es fundamental, ¿no? Todos esperamos eso, deseamos eso, pero eso, recuerda, no viene si no es primero con el ruido que baje de afuera y alinearnos a la voluntad de Dios. Eso va a venir de forma espiritual. No es algo tan natural que se puede decir el oír con oídos físicos, ¿no? Biológicos, naturales.
Por eso les cuento siempre la historia de mi jefe cuando estábamos en un campamento, en un lugar hermoso en La Paz, con un montón de jóvenes. Yo trabajaba antes en un colegio y el dueño del colegio era cristiano. Él me decía, Gonzalo, tenemos un campamento, tenemos que llevarlos a estos chicos y comer. Y hacíamos hermosos eventos, no sé, temáticos, ¿no? Hacíamos actividades, palabra, prédica, todo. Y en esa época había lanzado se había lanzado la película La Pasión de Cristo, ¿no? Y él me dice, voy a conseguir un proyector y vamos a llevar la película. No sé cómo la ha conseguido, pero hemos llevado la película y ¡pum!, le estamos proyectando, ¿no? Ahí eran alrededor de 200, 300 jóvenes estaban ahí. ¡Silencio! ¿No? Se ubica, ¿no? En el momento de los latigazos, todos estaban traumados ahí los jóvenes. Y en ese momento he dicho, este es el momento preciso para desahogarme. He dicho, y he ido al baño, porque con los jóvenes no pueden ir al baño, ¿no? Porque no son cristianos, están todos queriendo hacer todo lo que quieren, tenían que estar cuidando. Como todos estaban ahí, he dicho, voy a ir al baño, voy a ir tranquilo, y voy al baño. El baño era de un campamento, ¿no? Eran varios cubículos, grande el baño. Y yo estoy aquí feliz, haciendo mis cosas en el cubículo, y entra el dueño del colegio, mi amigo, ¿no? Y empieza a llorar, a lavarse su cara porque le ha conmovido la película, todo. Yo, para que sepa que estoy ahí, le digo, Oscar, ¿no? Y él dice, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? No, pensaba que era la voz de Dios. Le digo, soy yo, Oscar, soy yo. Tranquilo, Oscar. Yo quería decir, no, aumentale el sueldo a Gonzalo. No quería, hubiera hecho muchas cosas en ese momento. Pero a veces tratamos de escuchar así, que sea una voz muy natural, muy audible, cuando es algo más espiritual. Es algo de alineamiento, es algo de estar enfocado en el corazón de Dios. Es algo de poder meternos con Él y de ponerle el primero, de priorizarle, de darle el primer lugar. Ahí va a comenzar todo. Pero esto tiene otra parte más, que es el punto número 3 que tengo que compartirles porque es la clave, ¿no? El confiar. Porque cuando Dios empieza a hablar, ya sea a través de su palabra, te va a dar instrucciones. Vamos a leer instrucciones. La palabra nos enseña, ¿no? Nos dice, perdona, si tienes algo contra tu hermano, ve y dile. Nos dice que obedezcamos, que seamos obedientes al mismo Dios, que amemos al prójimo. Hay un montón de instrucciones, de principios, de cosas que tenemos que hacer. Pero si no confiamos, nunca vamos a poder hacerlo verdaderamente. Te puede Dios hablar a tu corazón, puede traer esa palabra en tu interior. Y esa palabra puede retumbar en tu vida. Pero si no confías, tampoco vas a poder hacer que esa palabra sea efectiva. Escucha bien, Dios te puede hablar. A mucha gente le ha hablado y le está hablando, como les he dicho. Pero algunas personas prefieren asumir que eso es del diablo antes que de Dios, porque no corresponde a sus intereses, no corresponde a lo que puedan hacer. Dios te va a hablar mediante la palabra, pero si no confías, no va a funcionar. Por eso hay el otro tipo de tierra, ¿no? Que decía, alguna semilla cayó entre espinos. O dice la otra semilla que cayó en pedregales. Pero la reciben con gozo. La palabra la recibes con gozo. Hermosa palabra, rica palabra. Qué lindo, qué hermoso, Dios ha hablado todo. Pero cuando empiezas a ser confrontado, como quien dice, tengo que poner por obra esa palabra, ahí caes. ¿Por qué? Porque no hay raíz, dice la palabra, ¿no? En la que siempre entre pedregales recibe la palabra, pero se seca porque no hay raíz. Porque cuando viene la persecución por causa de la palabra, ¿cómo persecución? Porque la palabra te confronta. Porque por ponerte firme en la palabra, a veces va a venir persecución. Porque a veces vas a tener que hacer las cosas rectas que son muy difíciles. Y en ese momento, por causa de eso, no va a poder dar fruto la palabra.
no vas a poder confiar en el Señor. Porque a veces así, una familia, unos hermanos que ya no están aquí en la congre, ellos trabajaban haciendo negocios y me decían, pero pastor, si es que no traigo así la mercancía, no hay ganancia, ¿no? Es que no hay pues ganancia, ¿no? Si no se hace así. Porque les digo, no, es que hay que pagar impuestos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, pero es que si hago eso ya no hay ganancia. Y yo les decía, no te puedo creer, ¿en serio? A ver, haremos números. No, pero hay ganancia, le digo. Ah, claro, pero no hay suficiente ganancia, porque él estaba acostumbrado a ganar el 200, el 300%, y esos tipos de ganancia. Que a todos nos gusta, ¿a quién no le gusta, no? Ganar mucho, pero haciendo lo correcto. Por eso ahí te confronta. Te confronta la palabra. Y entras en algo que es, por hacer cumplir los principios, hasta puedes sufrir persecución. Gente que trabaja en una institución pública y demás que dice, no voy a recibir ningún tipo de COVID. Le caen todos. ¿Cómo? No, hace quedar mal, además te recibí nomás, si no, todos van a hacer, si tú no recibes, todo el otro va a recibir, tu jefe va a recibir, tienes que hacer y tal. Un montón de persecución por causa de la palabra. Y como no hay raíz, como no hay fundamento, ¿qué pasa? Cae. Y la palabra no da fruto. Por eso es que la clave de esto es confiar en lo que Dios te está diciendo, en lo que estás recibiendo en la palabra. Porque cuando la recibes, tienes que aprender a confiar en Dios. Cuando nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo no te está dando una opción. Pablo te está dando una orden, nos está diciendo, anden en el Espíritu. No nos está diciendo si pueden, si están de buen humor, si se sienten bien, si todo les ha salido bien, anden. No, nos está diciendo, anden en el Espíritu. Es una instrucción, es una orden que todos tenemos. Y cuando confiamos, obedecemos. A partir de ahora tenemos que entender que es una instrucción, es una orden que el apóstol Pablo nos da de parte de Dios. Pero esta orden no la vamos a poder cumplir si no confiamos. La dirección de Dios no la vamos a poder asumir si no confiamos. La enseñanza de la palabra no la vamos a poder poner por obra si no confiamos en el Señor. Hoy día quiero desafiarte que confíes en Dios, en su palabra y en la dirección que Dios te va a dar a través de tu espíritu. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5 al 7, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente que está bonita. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Es que Él quiere que andemos en el Espíritu. Él quiere que seamos guiados por Él. Él quiere guiarnos. Él quiere cuidarnos. Él quiere lo mejor para tu vida. Pero necesitamos confiar. Porque si no, no vas a poder. No vamos a poder andar. Porque muchas veces vamos como el anterior domingo creo que ha sido, cuando hemos hablado acerca de la obediencia, ¿no? Señor, ¿con quién me casaré? A veces el Señor calla. ¿Por qué? Porque si en ese momento te dice con quién te vas a casar, ay no, Señor, no hay otra cosita mejor, ¿no? ¿En serio, Dios? ¿No? Por eso creo que le he hecho esperar a la pastora hasta los 30 años para que yo llegué. Porque antes me hubieras rechazado, ¿no? No me hubiera hecho caso antes. Ya tenía otros estándares antes, ¿no? Pero el Señor sabe cuándo. Pero cuando venga la respuesta, aprende a confiar en Dios. Por eso el proverbio es, confía, dice el Señor, con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Porque nosotros creemos, no, es que yo ya sé, yo ya he vivido, yo ya conozco, ya sé, ya tengo experiencia. ¡No! Eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es confiar en Dios, en algo que tal vez tú dominas, que tú conoces, pero que Dios te da una dirección, tienes que aprender a confiar, porque es la palabra de Dios, porque es la dirección de Dios. Si no confiamos, no vamos a poder.
Ahora, esto es, pero en muchos sentidos, en todo, obvio, el Señor te va a empezar a guiar en muchas cosas. Yo sé, hay unas enseñanzas, yo he visto pastores que dicen, no, que Dios no te va a estar diciendo los mínimos detalles, todo, que tú tienes que madurar, todo. Sí, hay casos que va a ser así. Pero lo que yo he aprendido a través de la palabra y lo que yo he visto, no, bueno, no lo he visto, lo he escuchado del testimonio de mi pastor, es distinto, ¿no? Nuestros pastores, el pastor Alberto y la pastora Silvia, han nacido en un avivamiento donde el Espíritu se ha movido gloriosamente. ¿Y cómo ha empezado a darles dirección, a darles palabra y a Él guiarlos? El Espíritu Santo los guiaba. Todavía no tenían ni siquiera palabra. Ellos oraban por ellos, recibían la llenura del Espíritu Santo y comenzaban a predicar y a hacer milagros, señales, hacían. No tenían doctrina, no tenían palabra. Por eso han cometido muchos errores, ellos mismos lo han reconocido. Lean su libro, Revolución desde Dentro, ahí claramente hay muchas cosas interesantes. Y algo que era glorioso, que en una entrevista el pastor Totito decía, es que ellos habían viajado a Perú con Julio César Ruibal y ahí se habían prestado una camioneta y tenían que ir a un lugar. Y en esa época no había GPS, ni ellos conocían, pero el Espíritu Santo les guiaba a llegar hasta el lugar. O sea, ese nivel de dependencia, de que el Espíritu Santo aún te guíe por aquí, gira, derecha, izquierda, todo, es otro nivel. Pero eso solamente puede ser posible cuando alguien confía en la guía del Espíritu Santo. Mientras no confiemos, decir, no, ni siquiera voy a recibir el auto, ni voy a encender, porque no sé dónde será, dónde tenemos que ir. Y alguien que te diga, Dios nos va a guiar. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Así, Dios dice por aquí, no, por ahí no es. Y empezamos a poner toda nuestra experiencia, nuestra mente y todo eso, obvio que nos va a guiar, porque estamos confiando en nuestra propia prudencia. Por eso la confianza es clave. Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. El Salmo 9, versículo 10, en la Reina Valera contemporánea, dice, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, proteges a los que te buscan. En ti confían los que conocen tu nombre. Y también escudriña la palabra. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Yo conozco el nombre de Dios. ¿Cuántos conocen el nombre de Dios? Todos conocen, ¿no? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Ah? Exacto, ¿no? Yahvé, ¿no? Yahweh. Jehová lo han transliterado y demás. ¿Pero qué significa? Yo soy el que soy. Ahora, ¿qué es conocer? No solamente es yo soy que soy, no, pero no. ¿Qué significa eso? Porque en el hebreo, en los nombres, hay un significado profundo, o sea, hay una razón por la cual tiene ese nombre el Señor. ¿Qué significa yo soy el que soy? Significa el que no depende de nada ni de nadie para existir, en primer lugar. Ese es el que yo soy, eso significa. Yo soy, yo existo sin que nada le afecte, Él existe. No necesita de nadie para existir, en otras palabras. Eso significa el yo soy. Y el que soy significa que yo soy todo lo que tú necesites. Eso significa. O sea, conocer el nombre de Dios no es solamente conocer las letras o lo que dice, sino lo que significa. Por eso cuando dice, en ti confían los que conocen tu nombre, los que entienden de que Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que yo preciso, todo lo que puedo anhelar está en Dios. Por lo tanto, puedo confiar en Él. Mientras no entienda esto, mientras no entienda de que Dios es quien me suple, Dios es el que me sana, Dios es el que me fortalece, Dios es el que me sustenta, Dios es el que me da aliento, no voy a poder confiar en Él. Mientras yo siga pensando que mi sustento viene de mi habilidad, don, talento, de mi negocio, de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mis títulos, de mi herencia, mientras siga pensando que de eso dependo, Dios, no voy a poder confiar en Dios. Porque Dios es todo para nosotros.
Por eso dice, en ti confían los que conocen tu nombre. Y termina diciendo, porque tú, Señor, proteges a los que te buscan. Entonces Dios te va a proteger, Dios te va a suplir, Dios va a hacer todo eso. Mateo 6, 31 al 32 nos dice el Señor Jesucristo mismo, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Y les he explicado, creo, en la mañana, los gentiles son los que no tienen pacto, los que no tienen Dios, los que no tienen papá en el cielo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Él sabe. No es que no, sabe que tienes. No necesitas pedirle siquiera. Bueno, es bueno que le pidas, pero Él ya sabe, por si acaso, ¿no? Sabe de qué cosas tienes necesidad. Y dice también, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿creen que yo les voy a dar cosas malas? Estoy parafraseando. Si nosotros como papás sabemos darles lo mejor a nuestras guaguas, ¿crees que Dios te va a dar algo malo? Tienes que confiar. Dios nunca te va a dar algo malo. Es más, quiero irme al otro aspecto, porque una vez igual mi pastor me ha enseñado, porque yo he dicho, pastor, ya no quiero cometer. ¿Por qué? Porque yo creía a veces que era la voluntad de Dios, hemos creído muchas veces con mi esposa, y a veces era tan duro, tan difícil y demás. Y mi pastor me ha dicho, tranquilo, en la fe no hay retrocesos. Y yo le entiendo a mi pastor, porque mi pastor así me habla y tengo que hacer todo lo que puedo en lo que me dice. Y así me ha dicho. Entonces yo he entendido y meditado y me he dado cuenta que sí. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás caminando en la fe, en fe, estás dando pasos de fe y te equivocas, tu papá no es sádico, duro ni severo para decir, ahí está, ahora te las chupas, que aprendas para que sepas. No, Él te levanta, Él te limpia, te fortalece. Vamos, está bien, has creído. ¿Por qué has creído? Has dado ese paso, aunque sea en falso, te has caído, te has revolcado, pero ahora te levanta. No te deja ahí caído. Nunca tengas temor, porque a veces nosotros pensamos, ¿y si no he escuchado bien la voz de Dios? ¿Y si no era de Dios? Pero igual, hazlo. Dios te ama. No pienses que no me has escuchado bien, tu problema. Nunca va a decir eso Dios. Es el papá. Si nosotros, como papás, o no les ha ocurrido, cuando nuestros hijos hacen una barrabasada, nos les decimos, sabrás, ¿no? Es más, no es mi hijo, andate, ¿no? Que sepa, que él pague, no. Aunque a veces yo intento hacer eso, pero la pastora me dice, no, tienes que ayudar, ya tengo que ir y arreglar y hacer las cosas, ¿no? Porque somos papás y amamos a nuestros hijos. Y aunque hagan cosas rudas, apoyamos. Estamos ahí. Aunque estén haciendo las cosas mal, seguimos ayudando. ¿Cómo no nuestro Dios nos va a apoyar? Por esas razones que tenemos un papá que nos ayuda en lo que estamos haciendo, en el camino de fe. En Jeremías capítulo 17, versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Hay una bendición para el que confía. Por eso andar en el Espíritu es confiar en lo que Dios nos está diciendo, es confiar en la dirección por la cual Dios nos está llevando y hablar y hacerlo. Continúa este pasaje diciendo, porque será como el árbol plantado junto a la corriente, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Por eso dice, bienaventurado el varón, bienaventurado la persona que confía en el Señor, porque va a ser como árbol plantado a corrientes del río, como dice creo que el Salmo también lo repite así. Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Pero lo más hermoso es que dice, y el año de sequía no se fatigará. Porque la sequía golpea a todos. Todos los que dependen del agua, de lo natural, van a ser golpeados. Pero dice que este que confía en el Señor, ni la sequía le va a afectar. Porque confía en Dios.
En las crisis, en las dificultades, en los problemas, Dios siempre va a estar sustentándote. ¿Por qué? Porque confías en el Señor. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando confiamos en Dios, Él trae paz a nuestro corazón. Y no solamente esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que muchos lo anhelamos. Paz, por favor, paz, ¿no? Queremos paz, ¿no? Ya no quiero líos, ya no quiero que mi esposa me haga líos, ¿no? Queremos paz, ¿no? No es solamente esa paz. Cuando habla de paz en el Antiguo Testamento, en el hebreo, recuerda, es una palabra que tiene un concepto, una idea mucho más profunda. Por eso ellos, ¿cómo se saludaban los hebreos? ¿Recuerda? Que la paz esté con ustedes. No, no era así, ¿no? Pero shalom, ¿no? De ahí hemos aprendido que la paz del Señor esté con... Pero es shalom. ¿Qué quiere decir shalom? Paz, ¿no? Y no es que buscamos la paz, no. Paz significa toda bendición, toda plenitud, toda sanidad, toda prosperidad esté contigo. Eso es la paz. Es algo más profundo, no es solamente paz, tranquilidad. Es provisión, es prosperidad, es salud, es mucho. Y ese es el deseo de Dios. Por eso dice, tú guardarás en completa paz, provisión, salud, bendición, prosperidad. En eso nos va a guardar cuando nosotros confiamos en Él. Cuando nuestro pensamiento persevera en Él. En ese momento Dios nos guarda en completa paz. Por eso en Juan capítulo 14, versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No es paz, relax, no. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Confía. Cuando confiamos en Dios, no hay miedo, no hay temor, no hay turbación. Cuando confiamos en Dios, andamos en esa paz, en esa provisión, en esa plenitud, en esa prosperidad, en esa salud. Hoy día todo nos da miedo. Hoy día, hay un virus nuevo, las ratas que ya me... ¿Y tus ratas? No, mis ratas están bien ahí en el techo, pero ¿será que ellas? No, es de otro lugar, es otra cepa, se contagian, no sé, ya están listos. Otra pandemia, ya están, alistan sus barbijos, ¿no? Paz. Relax, ¿no? Tranquilo. Dios no va a permitir para ti que confías en Él cosas malas. Pero cuando no confiamos, su palabra es improductiva y no podemos andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es solamente oír la dirección, no es solamente conocer su palabra, es confiar que lo que Dios nos está diciendo es lo mejor para nuestra vida. Obedece a Dios, confía en el Señor. Amén. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar. Gracias, Padre.